En el camino a casa durante las vacaciones de invierno, de repente perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una calle desconocida. Temerosa, llamé a la policía. En la sala de interrogatorio, los policías se miraron entre sí. Señorita, ahora es 2034. Han pasado 10 años desde el 2024 que mencionas, dijo uno de ellos. 1. Me dolía mucho la cabeza. Un policía abrió la puerta, trajo un montón de documentos y susurró al oído del comisario Sánchez, que estaba interrogándome. La expresión de comisario Sánchez se volvió cada vez más seria. Tomó un sorbo de té. Señorita Laura, ¿recuerda lo que sucedió en estos 10 años? Yo negué con la cabeza. En mi memoria, el instante anterior estaba abajo del bloque de apartamentos de mi casa, mirando hacia el 5º piso. En la terraza del 5º piso, la luz era tenue y colgaba una larga cadena de chistorra. Era la chistorra estilo cantonés que mi madre hacía especialmente cada Navidad. En 5 minutos más, ya estaría viendo a mis padres. Pero 5 minutos después, estaba en una comisaría a miles de kilómetros de distancia. Has estado desaparecida durante 10 años, dijo el comisario. Esto no podía ser cierto. Instintivamente quise refutar. De repente, una frase apareció en mi mente. La repetí en voz alta. Calle 5, bloque 2, puerta 305, residencia y distrito X. Comisario Sánchez hojeó los documentos y levantó la cabeza con sorpresa. Tu dirección no es esta. ¿Qué lugar es? Yo tampoco lo sé, respondí. Algo en mi cerebro parecía moverse, y el dolor me hicieron retorcerme. Llévala a descansar y avísale a sus padres, ordenó el comisario. 2. Mis padres llegaron al día siguiente. Comparados con mi memoria, habían envejecido mucho. En septiembre, cuando fui a la universidad, mi madre todavía era una mujer mediana edad elegante, el pelo siempre recogido impecablemente, maquillaje ligero en todas partes. Pero los hombres y mujeres que tenía delante tenían el cabello desordenado, canas en las sienes, ojos llenos de venas visibles y la espalda ligeramente curvada. Parecían un par de ancianos. Pero en mi memoria, tenían apenas 40 y tantos años. Mi madre me abrazó fuerte, llorando y preguntándome dónde había estado todo este tiempo. Mi padre se dio la vuelta para secarse las lágrimas en secreto. Yo la abracé sin saber qué hacer, y de repente, la tristeza me invadió y también empecé a llorar a gritos. Mi madre se detuvo al instante y me consoló. Qué bien que has vuelto, qué bien que has vuelto. Vamos a casa. Comisario Sánchez nos detuvo. No puede irse, todavía hay que investigar. En la sala de interrogatorio, vi a otro par de ancianos. Se apoyaban mutuamente y me miraban con tensión y ansiedad. ¿Quiénes son? Pregunté. Comisario Sánchez me pasó un documento. Los residentes de la calle 5, bloque 2, puerta 305, residencia y distrito X. Son los padres de Luis. Desaparecieron el mismo día que tú, pero en diferentes lugares. He comprobado que no tuvisteis ningún contacto de niños, pero pudiste decir su dirección con precisión. La única posibilidad es que os conocisteis durante estos 10 años desaparecidos. ¿Dónde estuvisteis estos 10 años? En la esquina superior derecha del documento había una foto de Carnet, un chico joven. La voz del señor García, el padre de Luis, temblaba. Señorita, por favor, piense bien. ¿Lo vio en estos 10 años? ¿Dónde está ahora? ¿Está vivo? Viendo que yo estaba desconcertada, señora García se emocionó, se apoyó en la mesa y estuvo a punto de arrodillarse. Se lo ruego, señorita, por favor, dígame dónde está mi hijo Luis. Me dolía la cabeza tanto que sentía que se me iba a romper. Fui llevada a la sala de descanso. Fuera, los neons parpadeaban y los anuncios holográficos invadían la vista. Los coches pequeños en la calle se elevaban de vez en cuando para sobrepasar un tramo con mucho tráfico. Todo lo desconocido confirmaba una cosa: había perdido 10 años de mi vida. 3. En el interrogatorio al día siguiente, comisario Sánchez vio que estaba atontada y me permitió descansar 2 días. Mis padres encontraron un hotel cerca de la comisaría. Me senté junto a la ventana, mirando el cielo azul con nubes blancas, absorta. Mi madre me preguntó con cuidado si quería salir a dar un paseo. Tomamos un taxi y fuimos a una granja en las afueras cercanas. En la granja había una cerca que encerraba varios animales: conejos, alpacas, palomas, vacas, gallinas, cerdos. Por 10 euros, podías comprar un plato con granos, col y zanahorias para alimentarlos.
Me quedé al borde de la cerca, mirando los animales. Laura, entra a jugar, dijo mi padre, trayéndome un plato de comida. Papá, ¿crees que saben que están encerrados? Pregunté. Mi padre se sorprendió, miró a mi madre pidiendo ayuda y respondió torpemente. Son animales, no tienen cerebro. Por supuesto que no lo saben. Cogí el plato y entré. Un grupo de animales se acercó, rodeando mis pies. Una alpaca atrevida incluso extendió el cuello para robar comida del plato. Un niño que estaba alimentando a los animales dijo contento. Mamá, mira este conejo, está tan gordo como una bola de carne. El conejo tenía el abdomen tan redondo que sus 4 patitas cortas estaban ocultas en el pelo, parecía realmente una bola de carne. ¿Cómo podía caminar una bola de carne? De repente, innumerables voces resonaron en mi cabeza. Ellos están hechos de carne. ¿Cómo se mueve la carne? Gracias a la fricción entre sus 2 piezas de carne y el suelo. ¿Tienen inteligencia? Esa bola redonda en su cabeza es para pensar. ¿La carne piensa? El paisaje a mi alrededor pareció congelarse. De repente, todo se volvió brillante y colorido. Varias criaturas de cristal me rodeaban, y delante de ellas flotaba una zanahoria naranja. Tenía hambre y fui a cogerla, pero la zanahoria cambió de lugar repentinamente, pasando a mi espalda. Las criaturas de cristal temblaban, emitiendo un ruido agudo, como el zumbido de alta frecuencia de una radio. Estaban riendo. Con hambre y frío, las atacé con rabia. De repente, una figura salió de mi lado, agarró mi brazo y me llevó a un rincón. En su mano tenía media zanahoria. Laura, come esto, dijo. Cuando volví en mí, la persona que me sujetaba el brazo era mi madre. Y en mi mano, tenía una rebanada de zanahoria a medio comer. Ella tenía los ojos rojos. Laura, si tienes hambre, te llevaré a comer algo bueno. No comas esto, no comas esto. 4. Me comí 2 platos de panecillos al vapor y 3 platos de frutas cortadas, hasta que el estómago estaba tan lleno que me dolía. Mis padres me miraban con ternura. Por la tarde, me llevaron a la psiquiatría del hospital. El médico me hizo muchas preguntas. ¿Tiene mucho hambre? No, solo que la comida está muy rica, respondí. ¿Qué comía antes? Pensé un momento. Lo que comía antes no tenía sabor a carne, ni a frutas dulces. ¿Le duele mucho la cabeza con frecuencia? Me golpeé la nuca. Siento que hay algo aquí adentro. El médico sonrió con amabilidad. ¿Por qué cree eso? Parece que hay una lámpara caliente escondida, que me quema cada vez. El médico recetó varios exámenes, electrocardiograma, análisis de sangre y RMN. Mis padres me acompañaron todo el camino, sin separarse de mí. Llegamos a la sala de RMN, y los familiares no podían entrar. Me acosté en la camilla, las puertas se cerraron lentamente y el cuerpo fue introducido en el dispositivo cilíndrico. Una tira de luces encima de mi cabeza parpadeaba. Cerré los ojos y esperé. Chasquido. Las luces se apagaron repentinamente, y luego todos los sonidos desaparecieron. El silencio era espeluznante. Un olor a quemado flote en el aire. Al instante siguiente, la gran puerta de la sala de RMN se abrió de golpe. Varios médicos y enfermeros entraron corriendo, me arrastraron de la camilla. Mis padres me ayudaron a pararme. Los médicos revisaron el equipo durante mucho tiempo, mirándome con sorpresa de vez en cuando. Una enfermera joven explicó en voz baja. Cuando la paciente entró, comprobé que no tenía objetos metálicos. Poco después, llegaron los técnicos de mantenimiento y empezaron a desmontar el equipo. Mi padre preguntó qué pasaba, y la enfermera respondió con tristeza. No sé por qué, pero el equipo se quemó. Me acomodaron en la habitación vecina para continuar los exámenes. Al faltar un equipo, la gente que esperaba en la cola se quejaba mucho. Como yo estaba relacionada con un caso y estaba acompañada por policías, me pusieron al principio de la fila. Volví a acostarme en la camilla. Lo mismo sucedió de nuevo, la RMN se estropeó otra vez. Todos los médicos del departamento acudieron corriendo, examinándome de arriba a abajo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de ellos. Los técnicos dijeron que se rompió por un campo magnético alto. ¿De dónde viene un campo magnético así? Los médicos estaban tan asombrados que sus palabras no tenían sentido. En ese momento, sonó una serie de pitidos, bip bip bip. Un técnico de mantenimiento, con 2 medidores en la mano, se acercó a mí lentamente con expresión de terror.
Sus ojos estaban como platos, caminaba muy despacio, como si tuviera miedo de asustar algo, arrastrando los pies por el suelo. Imposible. Imposible. Murmuraba. Un campo magnético de 100 teslas. Los laboratorios más avanzados solo pueden llegar a 50 teslas. A medida que se acercaba, el número en el medidor seguía subiendo. 169 teslas. Están rotos, seguro que los dos están rotos. Su voz temblaba mucho. Cuando estuvo a mi lado, los dos medidores saltaron al valor máximo de medición, 200, luego chasquearon y se apagaron. El técnico se asustó tanto que soltó los medidores y retrocedió tambaleándose. Esta mujer es un monstruo. 5. La escena fue acordonada. Poco después, todos los pacientes fueron evacuados. En el pasillo vacío, comisario Sánchez llegó corriendo con un equipo. Me llevaron a una base subterránea bien protegida. Mis síntomas empeoraban, a menudo me agarraba la cabeza, intentando sacar lo que había dentro. En 2 días, vi a todo tipo de personas, psicólogos y físicos de renombre nacional, que me hicieron un montón de preguntas. Estaba agotada. Finalmente, con una máquina de TC que bloqueaba el campo magnético, lograron escanear mi cerebro. El resultado mostró una sombra de alta densidad. Estaba a punto de dormirme cuando oí la conversación de algunos físicos. Esto no es un chip común. Parece más bien. Silicio, es silicio. Y todo este silicio rodea su hipotálamo, con nervios conectados a él. No parece implantado, sino, como si hubiera crecido ahí. ¿Cómo es posible? ¿Alguna vez has visto a alguien con silicio en el cerebro? Para saber la razón y si está relacionado con el campo magnético, solo podemos estirparlo. No, está muy profundamente enterrado y conectado al cerebro. Si lo sacamos por la fuerza. Sudo frío por la espalda. Me forcé a abrir los ojos. Si pudiera recordar, todas sus preguntas tendrían respuesta, dije. Los expertos tosieron levemente y se miraron entre sí. Señorita, solo estábamos discutiendo. No pienses mal, descansa bien, dijo uno de ellos. No sé si fue por lo que dije, pero 2 días después, llegó un hipnotizador experimentado a la base subterránea. El hipnotizador se llamaba Adrián, tenía el pelo ligeramente rizado, la piel blanca y hablaba con una natural amabilidad. Laura, si tu mente resiste a recordar, no puedo ayudarte a recuperar los recuerdos, dijo. Abrió las manos con un gesto inocente y sonrió. Por supuesto, mis pacientes tienen total libertad. Depende de ti si quieres recordar o no. Yo me quedé en trance por un instante. Alguien en mi memoria me había sonreído con esa misma actitud relajada, diciendo: Laura, ¿me dejas elegir esta vez? Apreté los puños y respondí palabra por palabra. Quiero recordar. Tengo que recordar. 6. ¿Qué ves? Cristales, muchos cristales de colores. Ellos tienen vida y se mueven. ¿Qué están haciendo? Nos están repartiendo comida. Comida de varios colores cayó del cielo, zanahorias, manzanas, trozos de carne, hamburguesas. Una hamburguesa con 3 capas, queso, carne y tomate, rodó por el suelo y siguió intacta. Estaba a punto de recogerla cuando un animal grande, parecido a un lobo, se adelantó, se la tragó entera y me miró con desafío. Entonces un hombre se acercó y me puso una zanahoria en la mano. Come esto. Todos saben igual, solo cambian las formas. No podía ver su rostro claramente. Miró a su alrededor, sacó discretamente un trozo de carne del bolsillo. Me la guardé y la asé con fuego. Aún no tiene sabor, pero al menos es carne. Prueba la cocina de un neurocirujano. Luis, ¿recuerdas el sabor de la carne? Claro que sí. Antes no podía vivir sin ella, rompió un pedazo con cuidado. Tú come, y escucha, imagina que estás comiendo carne de verdad. La carne asada, crujiente por fuera y jugosa por dentro. Se cayó al notar algo, se levantó y corrió. 3 lobos lo persiguieron. Al final perdió, y la carne fue arrebatada. ¿Solo porque son más grandes? Grupo de idiotas con hambre. Yo levanté la zanahoria. Esta es igual. Cuéntame el sabor de la zanahoria. Es lo que menos me gustaba, masticó con dificultad, luego miró al horizonte. Vienen visitantes. Espérame, a lo mejor consigo galletas para ti. Cuando llegaron los visitantes, todos los seres del recinto se reunieron, humanos, lobos y otras criaturas capturadas de diferentes planetas. A los cristales les encantaban los humanos,
así que cuando Luis se acercó, los pequeños cristales le empujaron toda la comida. Luis interactuó con ellos, haciéndolos temblar de alegría. Al regresar, trajo una galleta y una noticia. Me van a adoptar. Laura, me voy. Ten cuidado con los lobos por la noche. Son los más parecidos a nosotros, y los que más quieren comernos. Ser adoptado por un cristal es mejor que morir de hambre y frío. Mantente a salvo y hazte amigo de ellos. Sé que no quieres, pero no podemos volver. Solo debemos sobrevivir. Yo me callé. Al principio, pensaba en casa todo el tiempo. Pero la Tierra estaba a años luz de estrella magnética. Muy lejos. ¿Y después? Preguntó Adrián, su voz como si viniera de un mundo distante. Después imité a Luis y fui adoptada. Pero un mes después, el cristal me abandonó por ser molesto. Me convertí en una vagabunda. 7. Para los cristales, cuidar a un humano era un problema, necesitábamos comer, beber, dormir. Y Estrella Magnética no tenía noche, así que tenían que crear un espacio oscuro solo para nosotros. Mi dueño cristal mayor me abandonó en la calle al poco tiempo. La calle estaba llena de vagabundos de todos los colores. Los cristales se alimentaban de energía magnética, así que no había comida para robar. Solo algunos cristales amantes de los humanos dejaban comida de vez en cuando, pero nunca bastaba. Muchos morían de hambre. En mi escondite conocí a 4 compatriotas, capturados el mismo día que yo, un operador financiero, un ejecutivo, un repartidor de comida y Dolores, hija de magnates inmobiliarios. Ella tenía el vientre abultado y me aconsejó. La única forma de sobrevivir es esto. Las mujeres embarazadas son fáciles de adoptar. Los bebés humanos son los favoritos de los cristales. Sonrió con ironía. Yo también fui como tú al principio. ¿Qué importa ser una mascota si al menos vives? Quiero volver a casa. Eres tonta, Río. ¿Sabes la distancia? 5 años luz. A pie, tardarías miles de millones de años. Poco después, Dolores fue adoptada. Pero todo salió mal. Dio a luz en una plataforma alta, rodeada de cristales y pequeños cristales que observaban a través de una pantalla. Ella estaba desnuda, gritando hasta perder la voz, sangre y sudor corriendo por el suelo. Los pequeños cristales saltaban de alegría, estaban haciendo una excursión educativa, como cuando mis padres me llevaron a ver nacer pollitos. Ella era solo un didáctico. 8. Pasé días sin comer, días con comida. Los cristales que repartían alimento no volvieron. En Estrella Magnética había muchas especies, pero los humanos éramos los más frágiles. Un día me desperté y el operador financiero había sido devorado a medias. El ejecutivo desapareció. Solo quedó el repartidor. Estaba tan débil que cuando unos hombres de piel negra me miraron con ojos verdes, supe lo que significaba. Las mujeres delgadas servían para satisfacer deseos y hambre. El repartidor me hizo un gesto, me agarró y corrimos. Fuimos rodeados. Cristales flotaban cerca, mirando el espectáculo. El repartidor me puso un pedazo de cristal afilado en la mano, agarró otro grande y gritó. Acercaos y os rompo la cabeza. Luchamos. El repartidor recibió un golpe en la cabeza y empezó a convulsionar. Yo tenía sangre por todo el cuerpo. Cuando los hombres se abalanzaron, mordí y arañé sin pensar. Llegó Luis con su dueño cristal, que hizo que los agresores se marcharan. Yo empujé al pequeño cristal hacia el repartidor, que respiró débilmente. Luis negó con la cabeza. El chico solo era un poco mayor que yo. Siempre decía que si hubiera estudiado, no tendría que repartir comida de noche, y no habría sido capturado. Fue la primera vez que lloré en Estrella Magnética. Hermana, ¿para qué llorar? Aquí todos morimos. Mejor antes que tarde. Podrías haberte ido y no ayudarte. ¿Qué dices? Somos compatriotas, familia. ¿Cómo podía dejar que te molesten? Sonrió débilmente. Quizás al morir volvemos a casa. Luis le dio una zanahoria. El repartidor la masticó con dificultad y se detuvo a respirar. Nunca lo hizo. 9. Luis dejó marcas antes de irse. Seguí las marcas hasta una pantalla esférica. Él salió con su dueño cristal, abrió un agujero y me metí adentro. Allí había menos vagabundos. Me encontró un escondite en un cristal gigante, y venía a verme con comida, aunque su dueño se impacientaba, tirando de una cuerda invisible. Si no hacía algo, moriría de hambre y arruinaría a Luis.
Agarré un cristal cuadrado, alcancé a Luis y golpeé su cristal decorativo. El chen chen llamó la atención del pequeño cristal, que se detuvo. Luis entendió al instante y empezó a tocar el mío con el suyo. Así imité sus interacciones. Saltaba con un cristal en la espalda, imitando el vuelo de los cristales, chocando con Luis. Cada vez más cristales vinieron a mirar. Al final colgábamos de una cuerda, balanceándonos como monos entrenados. Luis se lo pasaba en grande. Laura, qué genial tu idea. Mi dueño quiere adoptarte. Juntos podríamos vivir tranquilos aquí. ¿Todavía quieres volver a casa? Nuestros antepasados decían, donde fueres, haz lo que vieres. Y volvemos no se puede. Si llegamos aquí, podemos salir. El río se tumbó y el cristal de su espalda chocó con el suelo. ¡Ting! Llegamos en ave. Para volver, necesitamos otra. Pero, si llevas una hormiga de Shanghái a Pekín en coche, ¿la devuelves? Incluso si lo haces, no recuerdas dónde está su hormiguero. Yo me froté la muñeca, roja por la cuerda. ¿Y si la hormiga sabe manejar el coche? 10. La luz de los cristales multicolores me irritaba los ojos. No podía dormir bien. En mis sueños siempre veía la luz tenue de la terraza del 5º piso, con cintas de chistorra colgadas en el tendedero. Saltaba y saltaba para ver a quienes estaban allí, pero nunca llegaba. Antes de volver a casa, mi madre me envió fotos de comida por WhatsApp con el mensaje: princesa, elige lo que quieras comer. Mi padre me mandó una captura del juego Conflictos en la cocina. Ya compré el juego, gastando el dinero que ahorraba para cigarros. Si no fuera por ti, tu madre no me lo habría dejado comprar. Cuando vuelvas, pasaremos la noche para terminarlo juntos. Entrar en el portal, tocar el botón del ascensor y llegar al 5º piso, no más de 5 minutos. Pero esos 5 minutos los perdí. Un dolor agudo en la muñeca me despertó. Al mirar alrededor, no estaba en la cueva de cristal donde vivía, sino en un lugar con suelos y paredes de cristal pulido. Había visto algo similar en la casa de mi ex dueño. ¿Había sido traída aquí por el dueño de Luis? Antes de poder pensar, el dolor volvió. Miré hacia abajo y vi como una fina hebra de sangre salía de mi vena y caía en un recipiente transparente lleno de líquido rojo. Temí y me tapé la herida, pero un cristal de color amarillo apareció frente a mí. Me levantó sin tocarme, con una fuerza bruta, y me arrastró a otra habitación. Allí había montones de recipientes de cristal, cada uno con partes del cuerpo humano. Empecé a temblar y a resistir, pero no pude moverme. Me arrojaron a un rincón, donde vi a Luis tendido en el suelo. El cristal emitió un ruido agudo que me dolía la cabeza. Laura, haz el espectáculo, susurró Luis. Siguiendo su indicación, cogí un trozo de cristal y empecé a chocar con el suyo con ritmo. El cristal pareció satisfecho y nos lanzó 2 zanahorias como recompensa. Luis me contó que aquel día, su dueño pequeño se había ido a jugar con otros cristales pequeños, y él se había quedado en el lugar. Este cristal le había puesto delante una pila de comida, y él, pensando que me duraría muchos días, la había guardado con cuidado. No se dio cuenta de que era una trampa. Al despertar, ya estaba aquí. Este cristal es un pervertido, dijo Luis. Me calmé y negué con la cabeza. Quizás le guste estudiar a los humanos. Si fuera un pervertido como los que conocemos, habría destrozado los cuerpos después de torturarlos, no los guardaría con tanto cuidado. Lo vi en nuestros espectáculos. Estaba allí todas las veces. Capturarme es fácil, pero tú eres mascota de otro cristal. No sé si hay leyes aquí, pero robar una mascota debe ser arriesgado. Se tomó la molestia de traernos a los dos, probablemente porque le interesa nuestro espectáculo. Me sentía mareada por la pérdida de sangre. Oí una voz como de otro mundo. Entonces, el chip en tu cabeza lo implantó este cristal. No negué con la cabeza. Para ser exacta, fue Luis. 11. Luis y yo estábamos encerrados en la casa, sin poder salir a ninguna parte. Luis, aburrido, le puso un nombre al cristal, Beth, por bestia extraterrestre pervertida. Había un botón en la habitación, si teníamos alguna necesidad, podíamos apretarlo y esperar a Beth. Al principio, teníamos que comunicarnos con él mucho tiempo para pedir de comer o beber. Luego intenté usar el botón, un apretón para comer, 2 para beber, 3 para ir al baño. Poco después, Beth entendió el significado de los diferentes números de apretones. Noté que se interesaba más por nosotros. Empecé a imitar el código Morse, apretones largos, cortos y combinaciones de números para expresar más cosas.
bañarse, cepillarse los dientes, cortarse las uñas. Laura, ¿qué estás haciendo?, preguntó Luis, curioso. ¿Has tenido mascotas? ¿Has oído hablar de los botones de comunicación para mascotas? El lenguaje humano es lenguaje sonoro, el de los cristales probablemente es lenguaje magnético. Este botón, al apretarlo, debe emitir algún tipo de señal magnética para avisar a los cristales. Él pensó un momento y de repente comprendió, casi saltando de la emoción. Ah, claro. Por eso estás jugando con el botón todo el tiempo. Laura, eres muy inteligente. Después de entenderlo, rió y dijo. ¿Quién decía que mi carrera de biología no servía para nada? Luis tenía un rostro guapo, y cuando sonreía, sus ojos se curvaran, y la luz azulada de los cristales que caía en su rostro parecía el sol que hacía mucho tiempo no veía. En cualquier lugar, siempre estaba despreocupado. Luis, tengo una forma de volver a casa. Aprovechando el gran interés de Beth por los humanos, aumenté la frecuencia de comunicación con él, y los botones pasaron de 1 a 15. Excepto cuando dormíamos, Beth estaba siempre alrededor de mí, comunicándose y tomando notas en cristal. No sé cuánto tiempo pasó, pero un día logré expresarle una frase completa. Si se implanta un chip en el cerebro que emita campos magnéticos, los humanos podrán comunicarse con los cristales. El cristal me lo confirmó 3 veces, su luz cambió de amarilla a morada, y emitió un ruido agudo que casi lo hizo caer del aire. Estaba muy emocionado. Cuando Luis se enteró, dijo. Laura, esto es muy peligroso. Los cristales no entienden la estructura del cerebro humano, no saben cómo operar. Por volver a casa, cualquier peligro merece la pena. 12. Mi operación fue un éxito, pero hubo un precio. Luis, como neurocirujano, pidió que primero lo operaran a él. Beth probablemente sabía el riesgo, y al valorarme más a mí, aceptó que Luis fuera el primero. Cuando desperté, Luis había perdido el oído. Según nuestro acuerdo, él ayudaría al cristal a operarme a mí. Un par de oídos por 2 operaciones exitosas. Muy buena negociación, dijo Luis, orgulloso, sentado al lado de mi cama. Laura, no te lo dije antes, pero en realidad soy un neurocirujano en prácticas. Como médico en prácticas, mi primera operación fue una craneotomía. Aunque tuvo un pequeño defecto, fue un éxito. Si mi tutor lo supiera, me felicitaría mucho. Al ver mi mirada, se calló y dijo. No te enojes. Bueno, admito que usé un poco la tecnología de los cristales. En ese momento, Beth flotó hacia nosotros. Tenía muchas ganas de comunicarse, pero el chip recién implantado en el cerebro nos hacía sentir mareados y nauseados. Pasó un mes antes de que aprendiera a controlar la intensidad y la dirección del campo magnético emitido por el chip, y a intentar comunicarme con los cristales con palabras simples. Pero debido a las grandes diferencias en los sistemas lingüísticos, había muchas cosas que no entendía. En cambio, comunicarse con Luis a través del campo magnético era más fácil. Pasó medio año antes de que pudiera entender una pequeña parte de la información que emitían los cristales. Los cristales nos valoraban mucho y empezaron a llevarnos a diferentes lugares para exponernos. Yo estaba en el escenario, intentando entender la información que los cristales me enviaban y responder. Los cristales en el público estaban muy emocionados, y toda clase de información desordenada entró en mi cerebro a través del campo magnético. ¿Están hechos de carne? ¿No se lastiman fácilmente? Sí, con solo golpearlos un poco, se lastiman. ¿Son tan frágiles? ¿Por qué necesitan comer? Los humanos comen como nosotros absorbemos energía. No pueden absorberla directamente, necesitan comida que la convierta. Y solo absorben una parte de la energía de la comida. ¿Qué pasa con el resto? La excretan. ¿Excretar? ¿Por qué no lo he visto? Los humanos creen que excretar es algo que no debe verse. No, quiero verlos excretar. De camino de regreso, vi a Dolores por la ventana de la nave. Estaba delgada y huesuda, con pesados adornos de cristal pegados al cuerpo, siguiendo a un cristal paso a paso. Delante del cristal había un niño pequeño, todo pintado de morado, el color favorito de los cristales, sentado en un bloque de cristal blanco, siendo arrastrado hacia adelante. Dolores corrió para recuperar al niño, pero el cristal se dio la vuelta y ella voló por los aires. Miré mis dedos. El plan tenía que adelantarse. Si seguíamos así, Luis y yo terminaríamos peor que Dolores. 13. En estos días, cada vez que volábamos, rodeábamos a Beth para que nos enseñara a manejar la nave. Probablemente le parecía interesante que los humanos supieran manejar naves,
Así que Beth nos lo enseñó con gusto. Cuanto más avanzada es una cosa, más fácil es aprenderla. Después de varios vuelos, Luis y yo aprendimos a manejar la nave sin dificultad. Le di una mirada a Luis, que entendió al instante. Cogió un montón de cristales que había a su lado y los metió en el depósito de energía de la nave. Los cristales absorben la energía de los cristales para recargar. Beth había manejado la nave durante un rato, y cuando fue a recargar con cristales, se dio cuenta de que no quedaba ninguno. En el asiento de al lado, Luis y yo dormíamos profundamente. A Beth, que se preocupa mucho por los humanos, le pareció que estábamos durmiendo, y que descansar bien haría que nos portáramos mejor en las exposiciones. Así que no nos despertó, aguantó el cansancio, voló un rato más, encontró un lugar para aterrizar y se fue apresurado a buscar cristales de recarga. Cuando Beth me comunicó antes, tuvo una situación de agotamiento de energía. En ese momento, estuve tomando el pulso y contando el tiempo que tardó en recargar, alrededor de 20 minutos. Estrella magnética está a 5 años luz de la Tierra, y la velocidad de una nave normal de estrella magnética es de 12 años luz por hora. De estrella magnética a la Tierra, se necesitan 25 minutos. Si sumamos el tiempo que tarda Beth en buscar cristales de recarga, casi conseguimos los 25 minutos. Esperé a que el cristal amarillo desapareciera entre los edificios de cristal, luego controlé la dirección del campo magnético del chip en mi cerebro, ajusté la velocidad al máximo y manejé la nave hacia el espacio. Lois estaba al lado, calibrando la dirección. El paisaje fuera de la ventana era muy distorsionado, como la pintura La noche estrellada de Van Gogh, muy extraño. Pero Luis y yo no teníamos miedo. Llegamos, reduce la velocidad, dijo Luis. A medida que la nave disminuía la velocidad, un planeta azul apareció en el espacio no muy lejos. Me emocioné tanto que mis dedos temblaban. Vamos a casa, Laura, vamos a casa. Me sequé las lágrimas y sonreí. Sí, las hormigas manejando coches vuelven a casa. Aún no terminaba de decir la última palabra cuando me quedé quieta, helada. El miedo me apretó el corazón. Había olvidado algo. 14. ¿Qué olvidaste? Preguntó una voz que parecía venir del cielo, suave como la nieve. Abrí los ojos lentamente. Adrián me entregó una servilleta. Si una hormiga roba tu coche y vuelve a su hormiguero, ¿qué harías? Claro, encontrar el coche, traer a la hormiga inteligente de vuelta y estudiarla bien. ¿Y el hormiguero? Destruirlo o controlarlo totalmente. Adrián se calló al darse cuenta. Entonces Luis volvió para no exponerte. Ese día, aparqué la nave en el desierto y le dije que se bajara. Como era mi plan, debía asumir las consecuencias, primero enviarle a él, luego buscar una solución. Cuando Luis abrió la puerta, me miró y entendió al instante. Me había dicho que los cristales luchaban con campos magnéticos, no con manos. Ese día, usó el suyo para interferir con el mío. Perdí la conciencia, pero recuerdo su sonrisa relajada. Laura, déjame elegir esta vez, ¿vale? A mí me va bien donde sea, pero tú no. Volverías a trabajar 996, sin poder comprar una casa. Ser mascota es mejor. 15. Recuperar los recuerdos ayudó a mi cerebro a sanar. Empecé a traducir los datos del chip, donde Luis y yo habíamos guardado tecnología de estrella magnética a escondidas. Cada vez que metíamos algo, Luis soñaba en voz alta. Esta es tecnología de civilización tipo I. Si la usamos en la Tierra, ¿volará alto? Con la energía magnética para hacer comida, todo el mundo comerá bien. Y esta la guardamos para adelantarnos a los Estados Unidos, que se mueran de envidia. Llegaron expertos de todos los campos a la base subterránea. Yo absorbía conocimientos como una esponja. Hace 10 años era un estudiante que solo pensaba en menús de cafetería, descuentos de maquillaje y exámenes fáciles. Nunca imaginé estudiar física, matemáticas, o escuchar sobre mecánica cuántica y conjetura de Poincaré. Más sabía, mejor traduciría. No me atrevía a descansar, recordaba a los humanos en estrella magnética. Mis padres se quedaron conmigo en la base. Los padres de Luis optaron por la criogeniculación para esperar a su hijo. Pasaron 50 años. Tras explosiones tecnológicas lideradas por China, se inventó la nave superlumínica. Al salir de la base, el mundo había cambiado, nadie se preocupaba por comida, vivienda o trabajo. Hambre, oficinistas esclavos, hipotecas y 996 eran palabras del pasado. La humanidad alcanzó la civilización tipo I 100 años antes de lo previsto. Me senté en la nave superlumínica hecha en China, con los dedos en el botón.
La pantalla reflejaba mi rostro canoso. Profesora Laura, listo para despegar. Ya habíamos contactado con Estrella Magnética. Los humanos, antes débiles, ahora eran una civilización respetada. Chana negoció para traer de vuelta a los humanos en exilio. Profesora, la esperanza de vida en Estrella Magnética es corta. Según el tiempo, el señor Luis, dijo un ayudante. Yo negué. No. En Estrella Magnética, calculé el tiempo por mis menstruaciones. 12 ciclos igual a un año allí, 10 en la Tierra. Ahora, 50 años terrestres son 5 en Estrella Magnética. Él tiene menos de 30. 16. Estrella Magnética flotaba en el espacio como una esfera de cristal gigante. La nave disminuyó la velocidad y aterrizó suavemente. Humanos de todos los colores saltaban en la superficie, agitando ropas rotas y gritando en diferentes idiomas una sola palabra: casa. Un joven de mis recuerdos se acercó caminando rápido. Yo sonreí. Hola, bienvenido a casa.